por favor. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente. Hoy traigo para ustedes una enseñanza, la cual he titulado Nadie mejor que tú. Diga conmigo, nadie mejor que tú. Dígale a la persona que tiene a su derecha, nadie mejor que tú. Ahora la persona que está a su izquierda, nadie mejor que tú. Ahora la persona que está adelante, tóquele en el hombro y dígale, nadie mejor que tú. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que las personas, en base a su esfuerzo y capacidad, día a día van avanzando y escalando hacia el cumplimiento de sus sueños y anhelos. Esto es sin duda algo muy importante que no debemos de perder de vista. Una vez que tenemos un sueño o un anhelo en nuestro corazón, debemos de perseverar y debemos de insistir en alcanzarlo. Pero hay cosas en la vida aún más grandes y especiales que aquello que nosotros podemos soñar y anhelar. ¿Qué podrá ser más grande que sus sueños y que sus anhelos? La respuesta es muy sencilla: los sueños y los anhelos de Dios. Los sueños y los anhelos de Dios para nuestra vida son mucho más grandes de lo que nosotros podemos soñar y anhelar. Así que debemos siempre de buscar que esos sueños y anhelos de Dios se cumplan en nosotros. ¿Por qué? Porque ni con todo el carisma del mundo, ni con todo el esfuerzo habido y por haber, podrían estos darnos la capacidad de tener lo más preciado que como hijos de Dios podemos llegar a tener. Y esto es un llamado de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Ninguno de nosotros simplemente nació de nuevo en Cristo y no tiene nada que hacer por la causa del reino de los cielos. Todos tenemos algo que hacer por la causa del reino de los cielos. Los llamados, no piense usted que se distribuyen solamente entre los 20 y los 35 años de edad. Y como yo llegué al evangelio de más de 70, entonces ya no tengo nada que hacer. No es así. En el momento en el cual usted nace de nuevo en Cristo, en ese momento Dios comienza a llevarle en la dirección del cumplimiento del llamado que Él tiene para usted. ¿No le da gusto eso? Hay un llamado específico de Dios para usted. Así como la iglesia tiene un llamado general de establecer el reino de los cielos en la tierra, así cada uno de nosotros, la iglesia militante, tiene un llamado particular de parte de Dios. Y este es un privilegio. Diga conmigo, mi llamamiento es mi privilegio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del llamamiento de Dios, estamos hablando de algo que Dios nos da por gracia. No importa cuánto estudiemos o cuánto nos esforcemos, la elección divina no depende de nuestras habilidades o capacidades personales, sino de su misericordia. Mire lo que dice Romanos 9:16. Abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 9, verso 16. Y dice la palabra de Dios, ¿lo tiene? Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La elección, el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros, para su servicio dentro del cuerpo de Cristo, no depende del deseo ni del esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque ese llamamiento nos es dado por gracia. Si usted es llamado por Dios para servirle, que todos los que somos hijos de Dios somos llamados por Él para servirle, pero no todos hacemos caso al llamado, esa es la diferencia. Pero todos tenemos un llamado para servirle. Si tenemos un llamado de parte de Dios es por su gracia. Amén. Ahora, muchas personas piensan que para poder tener el llamado de Dios deben de desearlo con muchas fuerzas, y día a día se empeñan por decirle a todo el mundo: es que yo como deseo participar de la alabanza, o como yo deseo ser pastor, o como yo deseo ser maestro, o yo deseo ser aquello. La escritura dice: el llamamiento que recibas de Dios no tiene como fundamento lo que tú sientas. No va a obedecer a lo que tú quieras.
ni tampoco a qué tanto te esfuerces. Porque hay personas que piensan que para lograr ser pastor necesitan ir a muchos institutos bíblicos. Y entonces ya como ese instituto bíblico tiene dentro de su eslogan o dentro de su publicidad, producimos pastores para la iglesia del mañana, entonces ya la gente piensa que por tomar su curso salen siendo pastores. Cuando a la luz de Efesios 4:11, quien da el llamamiento es Cristo, no un instituto teológico. Y no estoy en contra de que nos preparemos, más bien estoy a favor. Pero no me voy a preparar para ser, sino porque me voy a preparar para ser eficaz en lo que fui llamado a ser. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante que nos demos cuenta que si todos tenemos un llamado de parte de Dios, es por su gran amor y por su propia misericordia. Entonces volvamos a leer Romanos 9:16 juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si usted fue llamado por Dios para ser un salmista, para ser un músico, para ser un diácono, para ser un anciano, para ser un líder, para ser un servidor, un pastor, un apóstol, un maestro, usted recibió ese llamamiento de parte de Dios por misericordia, porque Dios así lo quiso. Déjeme decirle esto: Dios amó tanto al género humano que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, al mundo para morir en nuestro lugar, y lo levantó de entre los muertos al tercer día para darnos acceso a las riquezas eternas. De este modo es que podemos decir que aunque la salvación está disponible para todos los seres humanos, solo está al alcance de los que tienen fe en Jesucristo. La salvación alcanzaría a todos los hombres y mujeres del mundo, pero solo tendrán acceso a ella los que tengan fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino de las obras puede tenerte muy entretenido. El camino de la educación puede también entretenerte. El camino de la moralidad puede decirte que vas camino al cielo. Pero sabes, ninguno de estos caminos te pueden realmente conectar con el reino de los cielos. El único que puede llevarte a la presencia del Padre es Cristo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Cristo, hay un llamado de Dios para nuestra vida. Por eso es importante que usted considere esta verdad. Sin duda creo que Dios tiene un plan para todos los seres humanos, pero creo firmemente que para los que son sus hijos, Él tiene un llamado. Dios tiene un plan para todos los seres humanos. Para el más perverso, para el que está más hundido en el pecado, para el que está más alejado de Dios, Dios tiene un propósito para esa persona. Pero para aquellos que vienen a ser sus hijos por medio de la fe en Jesucristo, Él tiene un llamado. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que muchos de nosotros somos hijos de Dios, pero no hemos activado nuestro llamamiento en Cristo. ¿Por qué? Porque no nos ha interesado descubrirlo. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué te llamó Cristo? Muchas veces estamos conformes con el hecho de ser salvos y pensamos, bueno, el día de mañana o hoy en la tarde Dios puede llamarme a su presencia. Yo no le hago mal a nadie, yo voy a estar en el cielo. Pero ¿qué hay de aquello que fuiste llamado a hacer mientras ocupabas ese cuerpo en la tierra? Porque muchos de nosotros no nos estamos ocupando del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Y todos los que somos hijos, escuche con atención, tenemos un llamado. No importa la edad que usted tenga, no importa su sexo, no importa su posición económica, no importa si es culto o inculto, si usted terminó la universidad y tiene doctorados o si simplemente cursó la primaria a la mitad, Dios tiene un llamado para usted, si usted es hijo de Dios. Ahora, necesitamos preguntarnos si hoy estamos moviéndonos en ese llamamiento.
Si usted no es un hijo de Dios, entonces usted tiene hoy la oportunidad de entregarle su vida a Jesucristo para que usted pueda pasar de ser alguien con quien Dios tiene un propósito a ser alguien con quien Dios tiene un llamado. Porque son dos cosas abismalmente diferentes. Dios tenía un propósito para Faraón, pero tenía un llamado para Moisés. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos aprender a movernos en la dirección de nuestro llamado, y si aún no nos es claro, debemos insistir en que este llamamiento nos sea revelado. Amén. Por eso es que enfatizo, Dios tiene un llamado para ti. Y esto, escuche, no debe de ser en ningún momento un motivo de competencia. Porque hay quienes tienen el llamamiento para ser apóstoles, llamamiento para ser predicadores, llamamiento para ser maestros, llamamiento para ser evangelistas. Y hay quienes tienen el llamamiento para consolar a otros. Hay quienes tienen el llamamiento para dar y bendecir las vidas de otros. Hay quienes tienen el llamamiento para organizar. Son diferentes niveles del don que nos ha sido repartido a la iglesia conforme a la medida de Cristo. Pero muchas veces nosotros pensamos de estos como en muchas ocasiones pensamos respecto de los dones espirituales. Que el don de milagros y de sanidades es un don muy grande, y que el don de lenguas o interpretación, pues son cosas que Dios desprecia y le da a cualquiera. Y es que no estamos entendiendo que cada una de las partes dentro del cuerpo de Cristo es importante. Porque ¿cuánto usted valoraría el dedo más pequeño de su pie izquierdo? ¿Quién lo vendería por 10,000 pesos? Ya lo pensaron. Yo estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque tiene una función. Porque nos ayuda en cada paso a mantener el equilibrio. Y a veces no nos damos cuenta y lo menospreciamos. A veces decimos, no, es que, ¿por qué mi llamamiento va a ser el tomar una escoba y lavar el auditorio? Si hay quienes tienen llamamiento a llenar plazas, auditorios, estar en televisión, estar en la radio, yo también quiero eso. Y te comparas, te menosprecias y comienzas a albergar en tu corazón sentimientos equivocados, cuando lo que deberíamos hacer es disfrutar aquello a lo cual Dios nos llamó. Disfrutarlo. Y muchas veces no estamos disfrutando el lugar donde estamos porque nuestra mente y nuestro corazón está en otro lugar, que pensamos que por esfuerzo, por nuestra capacidad o habilidad, un día obtendremos. ¿Y sabe? Cuando hablamos del llamamiento de Dios, no es así. Cuando hablamos del llamamiento de Dios, quiero que usted sepa que Dios manifiesta en su llamamiento varias cosas. 5 cosas hoy quiero comentarte. Y la primera es que Él es soberano. Cuando Dios te da un llamamiento, Él manifiesta su soberanía. 2, Él llama a su servicio a quien Él quiere para hacer, 3, lo que Él quiere. 4, con su llamamiento Él manifiesta un gran voto de confianza hacia nosotros. Y número 5, la respuesta a ese llamado está en nuestras manos. Dile al que tienes a tu lado, está en tus manos. Así que vamos sobre el punto número 1. Diga conmigo, Dios es soberano. Una vez más, Dios es soberano. La soberanía de Dios es la facultad y autoridad que tiene de hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Si nuestro Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. ¿Está de acuerdo? Aplicado al llamado de cada uno de nosotros, podemos decir que Él nos escogió para tal o cual labor solo porque Él así lo quiso.
¿Por qué te escogió a ti como pastor y a ti como evangelista? ¿Por qué a mí me escogió para la preparación de alimentos? ¿Por qué a mí me escogió Dios para estar detrás de una consola de audio? ¿Por qué a mí me escogió Dios para estar detrás de un instrumento? Porque Él así lo quiso. Él te creó con ese perfil, con esas cualidades. Y Él quiere que disfrutes al máximo tu llamamiento. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 6 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Fíjese qué gran revelación Pablo está soltando. No todos los que son Israel, no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Pero Pablo está diciendo, muchos de ustedes no están entendiendo que cuando Dios se refiere a su pueblo, no se refiere simplemente en términos naturales, sino que Él está refiriéndose en términos espirituales. Porque no todos los que descienden de Israel son Israel, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Escuche, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Están dos bebés en el vientre de Rebeca y él soberanamente dice: el mayor va a servir al menor. ¿Por qué? ¿Qué hizo de malo el mayor? ¿Por qué el mayor no va a tener la bendición de la primogenitura? Y Dios dice: solo porque yo quiero. Así que si usted tiene un llamado de parte de Dios, no importa en qué área del cuerpo de Cristo sea, usted tiene un privilegio divino. Un privilegio que solamente los hijos de Dios poseen y que deberíamos de valorar y aquilatar como aquello que procede del corazón de Dios para nosotros. Lamentablemente, cuando no entendemos esta realidad, pues muchas personas viven frustradas, anhelando y deseando aquello para lo cual Dios no les ha llamado. Es como aquella persona que quiere cantar, pero hará todo en la vida menos cantar. No es su don, no es su gracia, no es su habilidad natural. Entonces, ¿usted cree que Dios le va a dar ese llamado? Claro que no. Y aunque no tiene que ver con mi capacidad, yo creo que a causa del llamamiento que fue dado a su vida antes de que usted naciera, Dios le dio dones y talentos. En otras palabras, usted no tiene el llamamiento por sus dones y sus talentos. A causa del llamamiento, Dios le dotó de dones y talentos. ¿Por qué? Porque el llamamiento es mucho más grande que aún nuestra vida misma.
Muchas personas piensan que mientras más institutos cursen o más diplomas tengan ahí colgados de su pared, incluso tantas licenciaturas como puedan, ya son algo. Y esa es una gran mentira. Lo que en realidad debemos de darnos cuenta es que quien da el llamado es Dios, no el hombre. Diga conmigo, quien da el llamado es Dios, no el hombre. Quien da el llamamiento es Dios y no el hombre. No estoy en contra de que aquella persona que tiene un llamamiento se prepare, estoy de acuerdo con ello, pero debemos entender que todo cuanto obtengamos en cuanto a herramientas o conocimiento son solamente un medio para ser más eficientes en lo que Dios nos llamó a hacer. Seamos llamados a ser pastores, apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, maestros, diáconos, músicos, etcétera. Cualquiera que sea el área donde Dios quiere que nos desenvolvamos, debemos de considerarlo un privilegio. Amén. Algo que hace una clara diferencia entre alguien llamado por Dios y alguien establecido por los hombres es la convicción. Si un hombre te establece como pastor, pero tú no tienes la convicción de ser pastor, entonces ese llamamiento no procede de Dios, procede de un hombre que de acuerdo tal vez a su capacidad, a su influencia, a su autoridad, te colocó en un lugar al cual no correspondes. Porque lo primero que debes de saber es que cuando Dios hace un llamamiento a nuestra vida, trae con ello convicción. ¿Y sabe qué trae consigo la convicción? Vocación. Hoy yo conozco muchas personas que tienen un título dentro del cuerpo de Cristo, pero no se desempeñan de acuerdo a lo que este ministerio representa. Puedes tener el título de anciano, pero no tener la vocación de anciano de una iglesia. Puedes tener el título de pastor, pero no tener la vocación para ser pastor. ¿Por qué? Porque no tienes convicción sobre lo que Dios te llamó, puesto que solo estás obedeciendo a un llamamiento humano. Entonces debemos de tener cuidado y descubrir en razón de nuestro llamamiento qué es lo que está ardiendo en nuestro corazón. Cuando hay un llamamiento de parte de Dios, eso arde dentro de ti. Es un impulso, no es simplemente una emoción que a la primera prueba, a la primera situación en contra te desanimas y dices, no, yo creo que no. No, arde dentro de ti. Es algo que sin importar las pruebas seguirá creciendo esa pasión en ti. Ahora la pregunta es ¿hacia dónde te dirige tu pasión? ¿Por qué estamos sintiendo carga? ¿Por qué estamos sintiéndonos comprometidos? Porque muchas veces, siendo honestos, como iglesia estamos viviendo demasiado pasivos. ¿Y qué de nuestro llamamiento en el Señor? O sea, no pensemos que el único que tiene llamamiento en el Señor es el pastor. Todos los que son hijos de Dios tienen un llamamiento. Pero a muchos hijos no les ha interesado descubrir la voluntad de su Padre para con ellos mismos. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Para qué te salvó? ¿Para que calentemos una silla? ¿Para que pertenezcamos a una membresía de una iglesia? ¿Para que los fines de semana durante 2 horas estemos dentro de 4 paredes? ¿Ese fue el propósito de Dios para el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Yo creo que fuimos llamados con una intención más alta, con una intención más grande. No es el hombre quien nos da el llamamiento, es Dios. Pero algo que quiero que tengamos presente es que hay por ahí personas que piensan, yo tengo claro mi llamamiento, está definido, yo no necesito de nadie que me lance al ministerio. Y ese es un error. ¿Por qué?
porque necesitamos entender que en el reino de los cielos todo se mueve en base a autoridades. Y las autoridades espirituales establecidas por Dios son quienes van a avalar tu ministerio en Cristo Jesús. Por eso hay tanto llanero solitario, tanta persona irresponsable, tanta persona que anda por ahí sin rendir cuentas a nadie y diciendo y ostentando tener un ministerio de parte de Dios. No dudo que posiblemente alguno de ellos sí lo tenga, pero no ha podido crecer su ministerio como pudiera crecer debido a que no sabe vivir bajo autoridad. Anda como una nube, empujada del viento de aquí para allá. Hoy le invitaron en esta iglesia, se fue para allá, lo invitaron en aquella otra iglesia, se fue para allá, lo invitaron en aquella otra y se fue para allá. ¿Y a quién le pide permiso para ir a ministrar a otros hermanos, a otras iglesias? Nadie. El Espíritu Santo me lleva. Un desorden absoluto. Pero esa es una realidad que sucede en la iglesia. Así que si usted tiene claro su llamamiento y usted sabe a qué Dios le llamó, es importantísimo que usted comience a moverse en la dirección correcta, estando bajo autoridad. ¿Para qué cosa? Para que su llamamiento sea certificado y avalado por una autoridad espiritual. ¿Cómo sé que una autoridad espiritual es realmente lo que dice ser? Hay algunas características y rápidamente se los menciono. Es reconocida por Dios, es reconocida por otras autoridades espirituales, es reconocido por aquellos que ministra y es reconocido por sus enemigos. Pero cuando nosotros nos movemos solos, estamos perdiendo dos niveles de reconocimiento. Tal vez la gente que ministra se siente satisfecha por la palabra que les das o el consejo, pero tú al no moverte bajo autoridad, estás limitando la potencia de tu llamamiento en el Señor. Por ahí también hay otros que ignoran cuál es su llamamiento en el Señor, pues necesitan buscarlo con verdadera determinación. Necesitan empeñarse en descubrir para qué fueron llamados en Cristo Jesús. El pastor va a funcionar como ese regulador de tu llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? Para esto yo tengo 3 fases en cuanto a el desarrollo del llamamiento en una persona. Y a esta primera fase la llamo la fase del implante. Es como en lo natural. Se implantó el llamado de Dios en nuestro corazón. Después hay un proceso de gestación y es cuando descubrimos que ya hay algo del Espíritu en esa persona y comenzamos a entrenarla. Esta fase es la que truena a muchas personas que no tienen convicción y que se mueven en emociones. Porque déjeme decirle algo, yo generalmente le pediré aquello que a usted no le gusta hacer. Porque quiero probar si usted está convencido de lo que dice sostener que Dios le dio. Por esas razones que los pongo en aprietos. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes se convenzan a sí mismos de que aman más eso, ese ministerio, ese llamamiento, que cualquier otra cosa. Cuando ustedes están solo en su área de confort, no van a crecer, se van a quedar estancados, haciendo siempre lo mínimo necesario, porque por naturaleza eso queremos. Y a veces pensamos, es que porque el pastor quiere que haga esto y que me inscriba acá y que tome esto y que participe de aquello, para probarte de qué estás hecho y qué puedes y qué no puedes alcanzar. ¿Usted sabe en cuántas de las pruebas que le he puesto ha fallado? Yo sí. Yo sí sé a cuántos de ustedes los he tronado voluntariamente. ¿Por qué? Porque buscaba llevarlos a otro nivel, pero su nivel de carácter, de fuerza, de pasión, no nos dio lo suficiente para el siguiente nivel. Y entonces estamos en un proceso de gestación, crecimiento, corrección, ajustes. No tenemos abortos, solamente
ajustamos. ¿Por qué? Porque el llamamiento lo da Dios. Y llega finalmente cuando ya encuentro a una persona que tiene lo necesario, lista para nacer. Y es cuando entonces ya empiezo a tener diálogos con esa persona de, es tiempo de que te vayas de la iglesia. Pero abrir otra, ¿ok? No se espante. A abrir otra. ¿Por qué? Porque ya tienes el tamaño, porque terminaste el proceso de entrenamiento. Porque de acuerdo a tu llamamiento, de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida, debemos de encaminarnos en tal dirección. Por eso es tan valioso tener a un pastor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrarle a él hacia dónde quiere llevar tu vida y qué es lo que quiere hacer de ti. Pero muchas veces la figura pastoral es la menos comprendida porque pensamos que lo que el pastor está proponiéndose conmigo es aplastarme y con otros levantarlos, cuando en realidad todo tiene su tiempo bajo el cielo. Quizá alguien pregunte, ¿y cómo sé que estoy llevando a cabo mi llamamiento? Escuche, sabrás que es tu llamamiento, porque aunque tus talentos no fueron motivo para obtener el llamamiento, a causa del llamamiento Dios te los dio. ¿Ok? Y segundo, al llevarlo a cabo, tienes plenitud y gozo. Te sientes como pez en el agua, feliz haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No vamos a tomar actitudes equivocadas, ¿verdad? Es que yo tengo una gran pasión por ayunar, pero cada vez que ayunas te enojas con todo el mundo, le gritoneas a todo el mundo. No, pues sí, qué espiritual eres. Es que tengo un celo. Pues es celoso para contigo. Pero muchas veces queremos que la gente en nuestro alrededor sea medida con nuestra medida, cuando la única medida válida dentro del cuerpo de Cristo es la de Cristo mismo. Así que si vamos a medir a alguien respecto de algún estándar, el estándar es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amo orar. No me interrumpas. Cuando usted está desarrollando el llamado de Dios, escuche, lo disfruta. No le es carga. Ahí descubrimos mayormente los intercesores. Aman orar, se deleitan en orar, disfrutan pasar tiempo en la presencia de Dios. Y no les es una carga o motivo para estar peleando unos con otros. ¿Entendió eso? Entonces el punto número 1 es que Dios es soberano. Número 2, Él llama a su servicio a quien a Él le place. Escuche con atención. Dios escoge para sí hombres y mujeres de toda lengua, raza, estrato social, económico y cultural. Una vasta prueba de esta verdad la encontramos en los cerca de 40 diferentes escritores de la Biblia. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador, un hombre indocto. Pablo era egresado de las mejores universidades de su tiempo. Por lo menos hablaba 3 idiomas. ¿Un mundo de diferencia? Sí. ¿Un llamamiento diferente? Sí. Pedro llega a Roma para ser crucificado y Pablo llega a Roma para predicarle al César. Un mundo de diferencia. ¿A qué se dedicaba Esdras? No su vecino, el de la Biblia. Era un maestro de la ley. ¿Qué hacía Nehemías? Era el copero del rey. ¿Quién más?
Lucas era un médico. Y así podríamos mencionar la gran diversidad de hombres y mujeres que Dios utilizó para poder comunicar su mensaje. Y cómo es que cada uno de ellos era diferente en cuanto a lengua, raza, estrato social, económico, cultural. Eran distintos. Fíjese lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Primero los Corintios 1, verso 24. Después brincamos al 26 hasta el 31. Dice la palabra de Dios así: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién nos ha llamado? Dios. Dice, pero a los que Dios ha llamado. Verso 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿A qué fuiste llamado por Cristo? Aquello a lo que tú hayas sido llamado por Cristo no te fue dado por ser sabio, ni porque eres poderoso, ni porque tienes dinero. Verso 27. Lo que sí te puedo asegurar, dice Pablo, es que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces tenemos en el punto número 1 que Dios es soberano, y número 2, Él llama a su servicio a quien Él quiere. No importa tu edad, no importa a qué te dedicas, no importa si tienes o no tienes dinero, tiene un llamamiento para ti. Amén. Y ese llamamiento implica, número 3, el que hagamos lo que Él quiere que hagamos. El llamamiento de Dios no es para colgarlo en una pared y decir, fui llamado a ser apóstol, fui llamado a ser misionero aquí en mi cama. ¿Verdad que no? Algunos de ustedes han tenido convicción del llamamiento y ¿sabe qué ha hecho? Lo ha enterrado, lo ha olvidado. ¿Por qué? Porque su comodidad al presente es mejor que pagar el precio del llamamiento de Dios. Porque pagar el precio del llamamiento de Dios muchas veces será, a nuestro parecer y desde nuestra perspectiva humana, un precio muy alto. Pero solamente quienes tienen convicción pueden pagar ese costo. Si no tenemos convicción, pues síganme echando porras, yo de aquí no me muevo. Si Dios te dio un llamamiento, si Dios te está incomodando hacia alguna área en tu vida, si Dios te está trayendo convicción en tu corazón, es porque Él quiere que te muevas en una dirección. Y no es para que tengamos simplemente nuestra pared llena de reconocimientos. Escuche, cuando Dios llama a un hombre o una mujer a su servicio, lo llama de forma intencional. Diga conmigo, intencional. Él no te dice, ven a mi viña. ¿Para qué, Señor? Pues algo ha de surgir. No, Él ya sabe para qué te llamó. Y a veces nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hemos estado interesados en saberlo. Porque nos da miedo descubrir la verdad. Y que esa verdad nos implique renunciar a muchas cosas cómodas en nuestra vida. ¿Qué pasaría si Dios te llamara al ministerio de tiempo completo y tuvieras que dejar tu trabajo? Tuvieras que dejar todo aquello en lo cual hoy tienes depositada tu confianza. Hay personas que están buscando el ministerio, ¿sabe por qué?
porque no tienen otra forma de solventar su vida y ven ahí una salida fácil. No siento de Dios ser pastor. ¿Por qué? Porque no quieren irse a trabajar. Cuando no entienden realmente que el ministerio va a implicarles toda su fuerza, toda su capacidad, todo su tiempo y todas sus habilidades, y renunciar a muchísimas cosas personales para poder estar para otros, que al final ni las gracias te darán, pero eso no importa. Nuestra recompensa procede de Dios. Pero muchas personas no están dispuestas a dejar lo suyo, su familia, su estabilidad, por darle su vida a alguien que, como ya mencioné, posiblemente ni siquiera hable bien de ti. Cuando Dios te escoge para una labor específica. Y Él te escogió de forma intencional. Por eso nadie mejor que tú para llevar a cabo el llamado que Dios te dio. Nadie mejor que tú, porque Él lo diseñó para ti. Cuando Él te creó, cuando Él puso en ti 10 gotitas de inteligencia, 15 gotitas de carisma, y se le cayó el bote de galanura, Él ya estaba pensando en algo. Él ya estaba pensando en algo. Dígale al de al lado, qué bien te ves. Ya ve. Escuche, vuelvo a leerlo. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a su servicio, lo llama de forma intencional, para cumplir con una labor específica determinada desde su presciencia y omnisciencia. Son dos términos distintos. La presciencia de Dios tiene que ver con el conocimiento anticipado de todas las cosas, y su omnipotencia tiene que ver con el conocimiento de todo lo que existe, de todo cuanto hay bajo el cielo y bajo la tierra, todo. Entonces, teniendo este conocimiento, Dios te escogió a ti para una labor específica. Y si es preparar hot cakes los domingos por la mañana, sabré que es mi llamamiento porque lo disfrutaré. Pero lo vemos como poca cosa. ¿Y sabes que ese llamamiento está al nivel del apóstol? ¿Del evangelista que llena estadios? Porque lo que en el día de Cristo se evaluará es qué tan fiel fuiste con lo que se te encomendó. Sería el colmo que llegara un hombre como Dante Gebel, un predicador argentino, un hombre que llena estadios, y que le dijera a Dios, premiame, llené estadios. Y Dios dice, para eso te creé. Esa fue la capacidad que te di. ¿Qué más hiciste con lo que te di? Y el otro va a llegar y, Señor, yo solo hice hot cakes. Fuiste fiel. Y tengo aquí la lista exacta de a cuántos santos alimentaste con gusto. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez habrá hombres y mujeres a los cuales Dios les da una pala muy grande. Y habrá hombres y mujeres a los cuales Dios les da una cucharita de azúcar para té. No importa el tamaño de lo que Dios te dio. Lo que importa es que cuando Él venga te halle trabajando. Tal vez solo con tu cucharita. Y estás intentando hacerlo y tú ves cómo avanza el de la pala. El que tiene un tractor y dices, no hombre, es que qué increíble. Yo no soy nada al lado de ese hombre. Es que Dios a él le dio un tractor y a ti te dio una cuchara. Sé fiel con lo que Él te dio. No estés comparándote, ni sufriendo, ni frustrándote. Porque Él sabe de que eres capaz. Así que disfrutemos donde estamos.
mientras nos dirigimos hacia donde vamos. Pero reitero, ninguno en el Señor fue llamado para no hacer nada. Dígale al de al lado, no fuiste llamado para no hacer nada. Cuando Dios llama de manera intencional. Jesús ve a Leví en la mesa de recaudación de impuestos. Y Jesús, que es el pastor por excelencia, ya sabe que a ese hombre no se le va un cobro, que a ese hombre no se le va un registro. Y cuando Jesús lo llama, Jesús ya está pensando, este hombre será excelente para hacer una crónica de mis 3 años de vida y ministerio en esta tierra. Entonces lo llama, y ya lo llama intencionalmente. Nadie más lo sabe, salvo su Señor. Y tal vez muchas veces Mateo se sentía mal porque Jesús llamaba al aposento alto a Pedro, a Jacobo y a Juan. Bajaba Pedro y decía, no inventes, se transformó ante nuestros ojos, fue impresionante. Y Leví, porque Leví era fresón, o sea, vienes a mí tú, naco tepiteño, a presumirme. Es que vea qué diversidad en el liderazgo de Jesús. Mientras que Pedro es un hombre de vulgo, completamente ignorante, Leví es de la high. Y imagínense, en palabras coloquiales hoy día llegaría, no, estuvo bien chidito ver ahí al Señor, se apareció Moisés y Elías. No manches. ¿Sí o no, Juan? Y le decía, ¿y a mí para qué me llamó? Si a mí no me invita al aposento alto, y yo no estuve cuando resucitó a la niña, ¿no? ¿Cómo dijo? Talita Kumi, yo no estuve ahí. Mateo no estuvo ahí. Y a veces se sintió frustrado porque él no era llamado a estar en lugares donde Pedro, Jacobo y Juan estaban. Pero cuando Jesús ascendió y el Espíritu Santo vino, él sabía que esos 3 años junto a Jesús tenían un propósito. Y hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, una crónica de la vida de Jesús, donde se revela a Jesús como el Rey. No se le fue un detalle, no se le fue un espacio, porque cuando Jesús lo llamó con toda la intención. Así que usted no se debe de frustrar, no se debe de sentir mal, sino que usted debe de saber que dentro del cuerpo de Cristo hay una función específica para usted, y en ello se debe de gozar y se debe de deleitar. Amén. Entonces decimos que si Dios nos llama de forma intencional y nos llama para cumplir con una labor específica que ha sido determinada desde su presciencia y omnisciencia, es con el fin de que dicho llamamiento se lleve a cabo, para que cuando ese llamamiento sea cumplido, regrésame, glorifique el nombre de aquel que nos llamó. ¿Entiende eso? El llamamiento no es para que yo, una vez que haya llegado a la madurez y a la plenitud de mi llamamiento en Cristo, me sienta más que otros. Es que empezamos juntos, veníamos los dos a la escuela dominical, y yo ahora tengo 50 iglesias, 500 iglesias, y él es el encargado de la cocina. A eso tal vez Dios lo llamó. A eso posiblemente Dios te llamó. Sé fiel en lo que te fue dado, sé fiel en lo que te fue confiado. Si llegamos a la plenitud de nuestro llamamiento, no es para que nosotros nos sintamos más que otros, es para que aquel que nos llamó sea glorificado a causa de lo que nos confió. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice, somos siervos inútiles. No podemos hacer más allá de lo que se nos ha ordenado hacer.
Y algunos de nosotros ni siquiera hemos comenzado a obedecer. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento para ti, pero no te ha interesado descubrirlo o lo estás resistiendo. Algunos de ustedes, estoy seguro que al decirles esto, su llamado está ardiendo dentro de ustedes y diciéndoles: no me escondas más, no me escondas más. Y ustedes dicen: ya, aguanta, aguanta, nada más que acabe, ya va a acabar. Usted sabe si está resistiendo al Espíritu Santo. No necesitamos una edad avanzada para iniciar un gran ministerio. Conozco pastores que iniciaron a los 20 años. Sí, se van a enfrentar a pruebas difíciles, situaciones de menosprecio y más, pero es parte de la escuela del Espíritu. Lo importante aquí es que haya en nosotros la convicción. ¿Ok? Todos ustedes tienen un llamado en Dios. ¿Lo entiende? Jeremías es llamado y dice: yo le respondí: Señor mi Dios. Jeremías 1, 6 y 7 dice: soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven. Y fíjense, en la escritura aparece entre comillas. O sea, dice Dios: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No me vengas con pretextos, porque sabes que tus pretextos no me sirven. Y a veces estamos rehuyéndole al ministerio que Dios nos llamó por todo lo que hemos visto en la vida, ¿no? Pero ¿y si Dios te llamó y es lo que Él quiere que hagas? Piénselo. Por este motivo es que nadie es mejor que tú para llevar a cabo tu llamamiento. ¿Por qué? Porque fue diseñado para ti. Número 4. El llamamiento de Dios manifiesta un gran voto de confianza. Escuche, cuando Dios llama a una persona a su servicio, debemos estar conscientes que ese llamado pudo dárselo a muchos otros mejores que nosotros, pero nos lo dio a nosotros porque confía en que haremos tal como Él quiere. ¿Dios hubiera encontrado entre todos los hombres a alguien mejor que yo para pastorear esta iglesia? Sí, definitivamente sí. Los hay y por montones. ¿Pero por qué me escogió a mí? Por su pura misericordia, por su pura gracia, por su puro favor. Dios puede escoger a alguien mejor que tú para preparar esos sopes increíbles que tú preparas. Tal vez sí, alguien que tenga una receta más rica en cuanto a frijoles. Se me antoja. Pero te escogió a ti porque sabe que tú no te lavas las manos. No es cierto. Ese es el toque especial. No es verdad. Te escogió a ti porque Él tiene un plan. Podríamos tener personas detrás de los instrumentos, detrás de los micrófonos, dando clase a los niños mejores. Definitivamente hay personas mejores. Pero si Dios nos lo confió a nosotros y Dios te está llamando a ti, es porque Él sabe que tú harás como Él quiere. Cuando Dios encuentra a David, Él expresa: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Él hará todo lo que yo quiero. Seamos conforme al corazón de Dios y dejemos de rehuir a lo que el ministerio implica, porque hay muchas cosas que el ministerio te va a implicar y que muchas veces por causa de esto no queremos profundizar, no queremos avanzar,
porque tenemos temores, porque pensamos que no vamos a ser capaces de alcanzar aquello que Dios quiere que alcancemos. En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, la Escritura nos marca un principio poderoso. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice: ahora bien, a los que reciben un encargo, a los que reciben un llamado, a los que reciben un ministerio, escuche, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. El ministerio trae consigo grandes implicaciones. A veces el servir a Dios implicará cierto nivel de incomodidad. Escúchame, no siempre es fácil poder conectarte con 200 diferentes personalidades. No siempre es fácil entender 200 diferentes formas de percibir la vida y percibir cómo consideran que debería ser una iglesia. Porque cada uno de ustedes tiene su concepto de cómo sería mejor la iglesia. Cuando tengas la tuya, aplícalos. Sí, porque crean que no, me llegan así de sugerencias. Y deberías, y deberías, y deberías. Mi respuesta: ya no me preocupes. Cuando tengas tu iglesia, aplícalo, tienes muy buenas ideas. Yo haré lo que Dios me dijo que hiciera. A veces es difícil, a veces es incómodo. Escuche, pero no significa que por eso lo haga con molestia. Porque hay personas a las cuales se les encarga algo pequeño, la limpieza del auditorio, y se enojan cuando ellos mismos fueron quienes se anotaron para hacerlo. Nadie los obligó. Y se molestan. ¿Sabes qué? Si no amas lo que haces para Dios, mejor no hagas nada. Porque créeme, cuando yo tengo un llamamiento, y yo puedo decírselos esto de primera mano, porque no crean que nací detrás de un púlpito. No nací detrás de un púlpito, ni me formé detrás de un púlpito. Yo recuerdo la N cantidad de veces que vine a este lugar a limpiarlo, a barrerlo, a con espátula quitar los chicles que antes se tenía por costumbre pegar en el piso. ¿Y sabe cómo lo hacía? Con gusto. ¿Por qué? Porque era un servicio para Dios. Metí mis manos N cantidad de veces al migitorio y al excusado de hombres y mujeres. ¿Y sabe cómo lo hacía? Con alegría. Porque es mi servicio a Dios. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Estaba yo solo, ahí postrado junto a la taza, lavándola. No haciendo como que lo hacía, porque algunos de ustedes, yo lo hago, y hacen puras porquerías. Les soy honesto y no es chiste. Hacen porquerías, que si usted dijera, pastor, lo voy a hacer mal, mejor le digo, hermano, yo lo hago. ¿Lo hacemos para Dios o no? Y si lo hacemos para Dios, ¿por qué lo hacemos con molestia? ¿Por qué lo hacemos a regañadientes? Porque no nos ha caído el 20 que es nuestro privilegio. No hemos entendido que cuando otro hermano se ve beneficiado de lo que yo he hecho, estoy haciendo que el reino de los cielos se extienda. Lo estoy haciendo palpable para él. Y a veces en aspectos tan pequeños como lavar una jerga. No le miento. Teníamos cerca de 15 jergas que compramos. ¿Sabe cuántas quedan? Como 2 o 3. ¿Por qué? Porque mis hermanitos que vienen a hacer la limpieza prefieren tirarla a subir y lavarla. Tenía N cantidad de trapos para limpiar todas las superficies. Encontrados sucios,
al fondo del bote de basura. ¿Qué pensaremos? No es que yo hasta que sea apóstol voy a sonreírle a todos. No, tal vez ni siquiera fuiste llamado para ser apóstol. Hay N cantidad de hombres sobre la tierra que son apóstoles y no tienen el título. Y hay N cantidad de hombres que tienen el título y no lo son. El llamamiento trae consigo una convicción y provoca en el corazón una devoción. Entonces lo que hago, lo hago para Dios porque Él me lo encargó a mí. No sabe cómo yo disfrutaba cuando yo venía a hacer la limpieza de este lugar y podía invertirle 3, 4 horas, pero lo hacía contento porque era para Dios. Recuerdo cuando íbamos a iniciar nuestro primer servicio como portadores de bendición. El sábado anterior, su servidor, mi esposa, mi hermana Elizabeth y unos cuantos poquitos estábamos aquí reunidos. Terminamos de hacer la limpieza de todo el lugar porque el siguiente domingo era el primer culto de la iglesia como tal. Teníamos otras sillas, unas sillas muy incómodas, muy feas, pero todas las acomodamos al milímetro. Al milímetro. ¿Sabe a mí qué me provoca cuando llego y lo primero que veo es, ¿quién hizo la limpieza? Fulanito. Lleva aquí N meses y no sabe cómo se acomodan las sillas. ¿Por qué? Porque literal solo las aventaron. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si tú consideras que participar de esto en el culto al Señor es poca cosa, créeme, yo con gusto lo hago. Y alegría, porque a mí me gusta siempre estar, cuando hago algo para el Señor, estar adorándolo, cantándole. Entonces sucedió que ese día acomodamos esas sillas feas, tomamos una fotografía desde aquel lado y para mí fue muy satisfactorio. No teníamos ese piano. Ese piano vale más de lo que usted se imagina. No teníamos bajos, no teníamos micrófonos, no teníamos todo lo que hoy tenemos. Teníamos una alfombra quemada, rota. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que Él fuera glorificado, con una buena actitud en el corazón. ¿Qué estás dispuesto a padecer por tu llamamiento? A veces no estamos dispuestos a padecer nada, ninguna incomodidad. ¿Sabe que hay hermanos nuestros en Chiapas que han sido macheteados, privados de sus familias por causa de su fe? Y tú no quieres participar más de la iglesia porque no te hallas. Es que no me hallo. Pues lárgate. Neta. ¿No te hallas? ¿No te sientes parte? No pierdas tu tiempo ni afectes tu familia. Busca el lugar donde métete en ayuno y oración 15 días y Dios te va a revelar, te lo aseguro, dónde debes estar, pero no pierdas más el tiempo. Porque tu llamamiento simplemente lo has colgado de la pared. Y mira, no es algo que a mí me beneficie. Es algo en lo cual te tengo que exhortar para que entiendas lo que estás perdiendo por causa de tu negligencia. Porque yo daré cuentas a Dios de mi llamamiento, pero no del tuyo. Porque fue tu llamado. Y también estoy de acuerdo en que te incomode con mi predicación y que te ofendas con mis palabras. Pero en ocasiones, si te lo digo de otra forma, no lo vas a entender.
vas a pensar que sigo jugando. Y no estamos jugando. Cuando se habla del llamamiento de Dios es cosa seria. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a responderle? Por eso es importante que sepas que, siguiente, la respuesta al llamado está en nuestras manos. ¿Qué estás esperando? ¿Que todo sea perfecto? ¿Que estés donde tú quieres estar? Recuerda, el llamamiento no depende del deseo ni del esfuerzo. No importa cuánto te esfuerces, si Dios no te escogió para ser pastor, no serás pastor. Y si Dios te escogió, aunque todo el mundo esté en contra, lo llegarás a hacer. Escuche, Dios no obliga a nadie a participar del privilegio de servirle. A Él le basta con invitarnos. Por eso es que hay muchos llamamientos estancados. Porque Dios te lo reveló al corazón, te convenció. Ahora espera que tú hagas algo. Y como el llamamiento nos implica ya no ir como era nuestra costumbre de paseo, yo le pongo un ejemplo. Pastorear Tenango ha sido complicado para mí, muy difícil. Yo agradezco a Dios por toda la gente que me acompaña, pero personalmente me implica un desgaste impresionante. Generalmente tenía como costumbre después de las reuniones dominicales distraerme, ir al cine, ir a una plaza. Se acabó para mí, porque después de esto tengo que ir a pastorear a otro lugar, pero lo hago con gozo. Me da gusto. Hay cosas que extraño, que tengo que dejar en el altar, pero lo hago con gozo. Y hay personas a las que solamente si es un viaje turístico quieren ir a Tenango. Sí, vamos, pero pasamos por toda la zona turística y gastronómica. Entonces, disfruta tu llamamiento. Disfrútalo. ¿Cuánto podremos servir a Dios en esta tierra? ¿Usted cree que yo soy eterno? No. Así que de buena gana haré lo que me toca hacer, mientras Dios me lo permita. Porque no sabemos sus planes. Él llama a quien Él quiere, y Él establece y usa a quien Él quiere. Y posiblemente solamente yo sea un medio para preparar camino para otros ministerios. Y en eso no siento frustración. Fíjese, yo me siento contento de ser un escalón para usted y para sus hijos. ¿A quién le gustaría ser escalón? Siempre pisado para que otro llegue más lejos. A mí me gusta y lo disfruto. He preparado N cantidad de líderes. Y cuando hoy me entero que están sirviendo a Dios en otras congregaciones, que algunos ya son pastores, valió la pena. ¿A qué fue llamado usted por Dios? ¿A qué fue llamado usted por Dios? Si no lo sabes, porque no le ha interesado saberlo. En Primero de Reyes me impresiona cómo la Escritura nos enseña algo poderoso. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 19, versos del 19 en adelante, algo tremendo. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Elías: ve y unge a Eliseo. Entonces Elías salió de allí, verso 19, y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. ¿Qué hacía Eliseo? Araba, estaba trabajando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías.
Elías era un hombre reconocido entre todo el pueblo de Israel. Y había llegado el momento en el cual Elías dejara de ministrar. Y entonces Dios le dice: yo tengo para ti una carrera aún más larga, Elías, pero debes de entrenar a un hombre que ocupe tu lugar. Y ese hombre va a ser Eliseo. Y entonces dice la palabra de Dios que Elías llega junto a Eliseo, y Eliseo está trabajando, y lo único que hace es pasar junto a él y aventarle su manto. Esa era una señal típica de que estaba siendo llamado a algo más excelente. ¿Qué hizo Eliseo? Dejó su trabajo, soltó lo que le detenía para ir en pos de un llamamiento más grande. No se puso a llorar porque dejaba lo que tanto quería, porque era su estilo de vida. Fíjese lo que dice: corrió tras Elías y le dijo: permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, y luego lo seguiré. Anda, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Escuche: tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Lo que naturalmente era para Eliseo un motivo de tristeza, espiritualmente lo transformó en un motivo de celebración. Cuando él sacrifica su yunta, sus bueyes, y quema la madera, él está diciendo: en el llamado de parte de Dios, mi respuesta no tiene vuelta atrás. ¿Y qué urgencia hay de hombres y mujeres que digan: para el llamamiento de Dios no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No puedo concebir el no dar todo lo que soy para lo que Dios me llamó. Y dice que hizo una fiesta, asó la carne y se la dio a sus vecinos, a aquellos que con él estaban. Celebró que ya no iba a estar más detrás de una yunta, ahora iba a estar detrás de un profeta, para él ser entrenado, para él ser capacitado, y luego quedarse en el lugar de Elías. ¿Cómo está respondiendo usted al llamado de Dios? Amada iglesia, es tiempo de que usted entienda que para llevar a cabo el llamado de Dios, nadie mejor que tú. Nadie mejor que tú para alcanzarlo. Nadie mejor que tú para realizarlo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.